No se olviden de comprar mañana el diario La Primera para estar informados y seguir con mayor detalle y sin mucho sesgo la información respecto a el caso de los audios perdidos y las nuevas revelaciones. Raúl, conversábamos hace un rato sobre algunos paralelos, ¿no? Porque cuando uno ve la prensa, matices más, matices menos en muchos de ellos, aparece pues este careo entre la fiscal Gladys Echaíz, Villestein, el general Hidalgo, callado, no sabe nada, no responde cuando se lo llama, cuando, como dice los periodistas de La Primera. El debate por dónde está yendo tiene que ver entre lo que pasa entre ellos, entre lo que se dicen ellos, entre que si uno de ellos dice algo, sale alguna revelación y se aclara el problema. Mira, lo que hay es que en el caso más importante de corrupción en la historia peruana después de Montesinos, y que cada día compite mejor con eso, se han manipulado las pruebas, apuntando a que quedemos en la completa oscuridad sobre lo que había detrás de esto. Esta cuestión no ocurrió en el aire, ha ocurrido después que la jueza Martínez, que en el mes de mayo del año pasado había sido denunciada por los propios abogados de la parte de los acusados, de que había manipulación y que sabía que había eso, durante todo un año lo que hizo aparentar es que no podía entregarle las pruebas al Congreso, a la Comisión Investigadora del Congreso. No podía. No, ella se negó teóricamente, cuando sus propias pruebas estaban afectadas de una acusación de que habían sido manipuladas. En el mismo periodo, el otro juez, el juez Barreto, el que tenía que ver el caso de Rómulo León, decía que los audios no eran pruebas, ¿no? En el mismo tránsito de estas cosas, el general Hidalgo se convierte en el jefe de la policía, ¿no? Después de la captura de los de BTR. Y luego, ustedes, todo el mundo sabe que le sacaron un YouTube en el cual aparecía saliendo de un hostal con una señora, ¿no? E incluso le daba la llave del carro para que maneje el carro de la policía. Todo estaba bien sincronizado. Todo indica, en ese periodo, la captura de BTR, no hay que olvidarlo, la captura de BTR es la captura de un grupo de inteligencia de la Marina, vinculado directamente al vicepresidente Gianpietri. No es un grupo de algunos marinos. No, es un grupo que era el núcleo central de inteligencia de la Marina, que ha trabajado con Gianpietri. Gianpietri termina en el hospital naval, encerrado para no declarar, enfermo, con la presión alta, y dentro del grupo de Ponce Feijó hay varios marinos en actividad. Ponce Feijó es el único tipo en la historia del Perú que llegó de capitán de navío a contraalmirante cuando ya estaba en retiro, por una decisión de Alan García, y al único que le han quitado luego el grado. Entonces, tú te das cuenta que todo está lleno de una serie de indicios que indican aquí hay una mano, ¿no?, que está moviendo todo, que está tratando de reacomodar las cosas, etcétera, y todos nos damos cuenta. Pero detrás de esto hay una idea, la idea que Paco Miro Quesada, el director actual del Comercio, expresó cuando iba a salir la investigación de los petroaudios en su diario. Dijo, no, acá hay cosas muy graves. Acá hay cosas muy graves que comprometen la estabilidad política del país. Esta investigación no la podemos hacer. No podemos basarnos en pruebas que han sido obtenidas ilegalmente. O sea, tenemos una película que nos está mostrando que el presidente está asesinando a alguien, pero decimos, eso trae abajo el gobierno y además ha sido obtenido ilegalmente. El presidente no permitió, no autorizó que le filmaran el crimen. Eso no puede, ese es el argumento que hace Paco Miro Quesada. Y el presidente del Poder Judicial ha dicho en otro lado, si se conociera, el Perú no está preparado para que se conozca el contenido de los petroaudios. Detrás de todo eso está la pelea de Echaíz y Villestein, como está a la vista que ha habido una manipulación. Lo único que pueden hacer estos pobres señores,
o este pobre señor y esta pobre señora, es acusarse mutuamente. Y es ponerse en evidencia, además, que ellos han metido la mano. Porque si yo soy presidente del Poder Judicial y me dicen, ese juez, las pruebas que tiene han sido manipuladas, inmediatamente destituyo al juez, lo proceso, lo investigo y ya doy garantías con otro juez diferente, porque ese es el rol del presidente del Poder Judicial. No es el rol de decir, no, mi juez es bueno, el problema es con el fiscal. ¿No? Eso que estamos viviendo es la expresión de la intervención de Alan García en el proceso. Esto ha derivado en una crisis en el Ministerio Público, una crisis en el Poder Judicial. En todo el Estado, ¿no? Todo el Estado está conmovido para salvar a García. Eso es lo que estamos viviendo. Y con acompañamiento de algunos medios que parece que están... No, claro, los impacto, medios también ¿no? quieren salvar a García. Claro, hay que ver nomás los titulares. Los titulares, cada quien refleja lo que es. Hay unos para los cuales no existe esta crisis. Es más importante dónde se hospedó Ollantaytamala la última vez en Arequipa, ¿no? Que esta crisis de los así como antes el ceviche, el sándwich de ceviche era más importante que otras crisis políticas de Perú o los muertos de Chala, ¿no? Bueno, ese es un tipo de medios, ¿no? Un tipo de medios cuya función es absolutamente encubridora. Hay otros medios que vacilan, como La República, que saca el tema, luego dice que no, que es que es el otro, y que adentro de propia República se están peleando en relación a esto. Otros medios, otro medio, es la primera ha tratado de seguir este caso y desde el principio, ha dicho, no se podía haber llegado a BTR, ¿no? Si no fuera porque alguien le dio la pista a Hidalgo, a Echaíz, de que por ahí era, y ese alguien es el mismo que nombró la Comisión Especial de Investigación. Entonces, estamos así como con la sensación que tenían los gringos en Estados Unidos cuando todas las pruebas del caso Watergate conducían a Nixon y se trataban y se cortaban hasta que se probó que Nixon había mentido. Ya no había cómo, ¿eh? Claro, porque, mira, todos debemos saber que el caso Watergate es el caso de una interceptación, ¿no? Una interceptación telefónica, una escucha que se hacía a los candidatos del Partido Demócrata. Pero el tema no es que se hizo eso se hizo y cayeron varios funcionarios, y como en todo gobierno, caen los funcionarios y no cae el presidente a pesar de que haya estado metido. Lo que pasa es que Nixon mintió, dijo que él no sabía. Y cuando surgieron las grabaciones en las que sí sabía, es que tuvo que renunciar cuando se probó que era mentiroso. Por eso casi que Clinton cae, no por lo que hacía con la Lewinsky, ¿no? sino por haber mentido de que no tuvo relaciones con la Lewinsky. Tanto es así que hubo una discusión si eran relaciones las orales, ¿no? Entonces, ese es el tipo de problema ante el cual estamos. Estamos a punto de descubrir que todo esto está armado como una mentira que se cae. Que se está cayendo en la mano, frente a todos nosotros. Y los tipos miran para otro lado, etcétera. Dicen que esto es una maniobra para encubrir a lo de Nancy Obregón, o esto, etcétera. Así es, Raúl. Y tú en la columna del día de hoy, titulas en tu columna, sálvate como puedas y me deja fuera. Estamos hablando acá de dos personas claves en todo este entramado, en todo este mamarracho. Sí, es que la historia que mañana va a aparecer en la primera que voy a contar, ajá, es cómo llegan a implicarse todos estos personajes. Esto tiene un comienzo en el cemento, como algunos ya saben, ¿no? O sea, en una disputa entre empresas por el mercado del cemento en Estados Unidos y el mercado del cemento en el Perú, que dio origen a que una empresa contratara los servicios de BTR para hacer un seguimiento de los contactos de la cementera mexicana en el Perú, en el Estado peruano, y descubrieron el lazo con Hernán Garrido Leca y el contacto en México, que era Rómulo León. Al empezar a escucharlo a Rómulo León, ¿no?, empezó a salir que Rómulo León estaba metido en todo, en barcos, en gas, en petróleo, en hospitales, en esto, en el otro, en cemento, en todo. Y como estaba metido en todo eso, se conectaba con una serie de personas. Y la persona con la que trabajaba Hernán Garrido Leca era
Jorge del Castillo. Y entonces, porque todo esto estaba, Jorge del Castillo estaba casi convencido, lo había convencido Rómulo Garrido Leca, de que todos estos mecanismos iban a producir el fondo de dinero que él necesitaba para su campaña electoral de 2011. Esta es la historia que vamos a contar el día de mañana. Y ojalá que salga la lista de quién visitar a Dinandros para saber efectivamente quiénes son los maestros de la orquesta detrás de todo esto de acá. Raúl, nos tenemos que ir. Ya. Okay. Bien, estuvimos en Primera Voz con Raúl Wiener y volvemos el siguiente fin de semana ya con Carlos Bedoya en la conducción y continuamos con Primera Voz.